Tukuyllo masiyukuna imashinallata kanajupankichik tukuykunallata allikuman kashpaka allipachami kapankichik. Runa llaqtakunapa kawsaymanta rikuchik alli shamushkakuna kanajupaychik. Ari kay pachapika kanajupanchikmi maypilla Tayta Leonidas Proañota yuyarina pacha wasikupi kayka San Antonio Pucawayku llaqtapimi sakirishpa kapan. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Rafael Pérez Anrango, al programa Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Estamos en la capilla de Monseñor Leonidas Proaño, queda en la comunidad Pucawayco de San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura. Ari Tayta Proaño wacharishkakunamanta yarishpa kayshina kay yupaychaykunata yuyarikunata paktachishpa kagripan. Creen en Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso, Creador del cielo, la Pachamama y todo lo que vemos. ¿Creen en Él? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, que nació, vivió, murió y resucitó entre los pobres para salvarnos? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, que en lo más profundo de nuestros corazones, de una manera a veces imperceptible, nos invita a cambiar nosotros mismos, a cambiar nuestra sociedad y a cambiar la iglesia? Sí, creemos. Esa es nuestra fe, en la cual nos gloriamos y queremos continuarla siempre así. En el primer nivel de entendimiento de la política. Un sacerdote, por ejemplo, que al ver una injusticia en su comunidad, en su pueblo, en el mundo, como Leonidas Proaño reclama y dice: esto está mal, esto no quiere Dios, su discurso es político, por supuesto, porque está tocando los problemas de todos, los problemas de los pueblos, de la sociedad. Pero si un sacerdote, viendo todo eso, se calla y por comodidad no dice absolutamente nada, la actitud que tiene también es política. Eso se llama el silencio político, pero es político. Nadie se escapa de la política en el primer grado a nivel general. Todos y todas somos políticos. Más todavía, Dios es político. Lean el Éxodo, en que se pone a favor no de los potentados, de los que pronunciaban su nombre en falso, sino del pueblo que estaba maltratado, esclavizado por el emperador egipcio, y se pone a favor de su libertad. Y en el momento en que sale de la esclavitud de ese pueblo, en el momento que vence las cadenas de la esclavitud, que es un momento político y social, en ese mismo momento Dios constituye a ese pueblo su pueblo y Él se declara su Dios. O sea que es un momento social, político y religioso, como somos todas las personas. No nos olvidemos nunca de esto. Y si nos interesamos por todo lo que pasa, por todo lo político que sucede, nuestra contribución a la comunidad será grande. Hay otro momento de la política, que es la política partidaria. Ahí sí no todos somos de un partido. Algunos son de un partido, otros son de otro,
La función es tratar de llegar a gobernar en los distintos estamentos para la sociedad, ¿no? Ese es otro momento. No es malo pertenecer a un partido. Es parte también de la política. Pero lo que no podemos negar o quitar es que todos, en el primer sentido de la palabra, somos políticos y políticas y tenemos una responsabilidad en nuestras propias casas. A veces cuando almorzamos se habla de todo, menos de lo que pasa en nuestro país. Son los padres, los educadores no solo de la fe, sino también de la política. Y son los hijos y las hijas que tienen que ayudar a sus padres también a entender estas cosas y tratar de ser un pueblo despierto, crítico, como procuró siempre nuestro obispo Leonidas Proaño. El Señor está con ustedes. Que Él nos bendiga abundantemente para que nosotros no nos cansemos de bendecirnos, enseñarnos, ayudarnos y animarnos entre nosotros y nosotras. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Viva el Luis, que se ha dignado estar con nosotros en este día tan grande que para la comunidad entera que celebramos el natalicio de Monseñor Leonidas Proaño. No sé en cuántas iglesias del Ecuador se estará celebrando. Me atrevo a decir que tal vez sea la única y es triste. No importa. Pero estamos y agradecemos muchísimo al Padre Luis que ha tenido esa bondad, esa predisposición de venirse, de dejar las ocupaciones que tenía en Quito para compartir con nosotros la palabra y el pan. Para mí es un honor. Un aplauso para él. agradecimiento para el Padre Luis. Agradecimiento